en día, los aztecas son más conocidos en la cultura popular por la brutal práctica del sacrificio humano. Sin embargo, el Imperio Azteca dominó el centro de México durante más de 200 años y utilizó sofisticadas técnicas tecnológicas y de ingeniería. En la actualidad, las ruinas de la civilización más avanzada de América siguen esparcidas por el México moderno. He aquí un video con 10 cosas que no sabías sobre los aztecas. Número 1. Tenían un método inusual para decidir dónde vivir. Según la leyenda, los mexicas errantes eligieron dónde construir su ciudad-estado de Tenochtitlán, buscando un águila posada en un cactus. La señal debía ser el cumplimiento de una antigua profecía. La imagen se les apareció finalmente, pero en un lugar improbable, en una pequeña isla en medio del lago de Texcoco. El escudo de la bandera mexicana moderna, que representa un águila sobre un cactus devorando una serpiente de cascabel, está inspirado en esta leyenda. Número 2. No se llamaban aztecas. La palabra azteca fue adoptada por los europeos en referencia a la ciudad de Aztlán, el legendario hogar ancestral de los pueblos aztecas, que según los historiadores se encontraba en el norte de México. Sin embargo, el grupo al que ahora se denomina azteca, en realidad se llamaban los mexicas, que es la raíz del nombre del país, México. Número 3. Su capital era una de las más impresionantes del mundo. La ciudad de Tenochtitlán tenía una población estimada de entre 200,000 y 300,000 habitantes, lo que la convertía en una ciudad aproximadamente 5 veces mayor que Londres y una de las más grandes del mundo en aquella época. Al igual que Venecia, Tenochtitlán era una ciudad de canales y los invasores españoles la consideraban espectacularmente bella. Bernal Díaz del Castillo, uno de los conquistadores, escribió que los españoles se quedaron incrédulos cuando llegaron a la capital, diciendo: algunos de nuestros soldados llegaron a preguntar si las cosas que veíamos no eran un sueño. Número 4. Eran grandes creyentes en la educación. Los mexicas fueron una de las primeras sociedades en introducir la educación obligatoria para los niños. Todos los niños del imperio mexica recibían educación, independientemente de si eran nobles, plebeyos o esclavos. A los alumnos se les enseñaba a partir del Huehuetlatoyi, una enorme colección de refranes que contenían leyendas mexicas y enseñanzas sobre el buen comportamiento. Número 5. Les gustaban los deportes. El deporte nacional mexica se llamaba Uyamalistli y era un deporte de equipo que utilizaba una pesada pelota de goma. El objetivo del juego era hacer pasar la pelota por un pequeño anillo de piedra. La pelota no podía tocar el suelo y los jugadores golpeaban la pelota con la cabeza, los codos, las rodillas y las caderas. Era un juego bastante difícil, pero había grandes incentivos para rendir bien. Las pruebas indicaban que el capitán del equipo solía ser decapitado si perdían. Número 6. Eran muy adictos al chocolate. El chocolate es originario de Mesoamérica y los mexicas lo consideraban un regalo de Quetzalcóatl, el dios de la sabiduría. De hecho, las semillas de cacao eran tan omnipresentes que se utilizaban como forma de moneda. No obstante, los mexicas preparaban el chocolate de una forma muy diferente.
Las semillas de cacao se machacaban y se servían como una bebida amarga y espumosa mezclada con especias. Cuando los españoles llevaron el chocolate a Europa en el siglo XVI, lo endulzaron con azúcar y se convirtió en una bebida popular en todo el continente. Número 7. Tenían un sentido de la moda muy diferente. Las pruebas sugieren que algunos mexicas se limaban los dientes o los ajustaban con piedras preciosas. Las mujeres también se teñían los dientes de rojo oscuro, con un tinte extraído de un escarabajo parásito que vive en las plantas de los cactus. Número 8. Nunca habían visto caballos antes de la llegada de los españoles. Antes de la llegada de los españoles, nunca se habían visto caballos en el Nuevo Mundo y, al parecer, la visión de la caballería tuvo un enorme impacto psicológico en los mexicas. En el relato de Díaz del Castillo, dice que los mexicas confundieron en un principio a los españoles montados con centauros. Los indios, que nunca habían visto ningún caballo, no podían pensar otra cosa que el caballo y el jinete eran un solo cuerpo. Número 9. Los nativos contribuyeron a la caída de los mexicas. El imperio mexica exigía enormes tributos a los súbditos que habían conquistado en Mesoamérica. Cuando llegaron los españoles, muchos de estos pueblos nativos vieron la oportunidad de librarse del yugo del dominio mexica. A medida que los españoles se adentraban en Tenochtitlán, contaban con la ayuda de los aliados nativos que luchaban a su lado. Estas tropas fueron una parte vital de la campaña contra el imperio mexica. Y finalmente, número 10. En realidad, la mayoría de los mexicas fueron derrotados por las enfermedades, no por la guerra. Los europeos invasores trajeron a América caballos y espadas de metal, y ambos les ayudaron a conseguir éxitos militares contra los mexicas. Sin embargo, también sufrieron terribles derrotas a manos de los soldados indígenas. De hecho, el arma más poderosa utilizada por los españoles fue la enfermedad. Los historiadores estiman que más de 20 millones de mexicas murieron por enfermedades como las paperas, el sarampión y la viruela, en el periodo de solo 5 años que siguió a la invasión. Estas enfermedades diezmaron la población mexica e hicieron posible la caída del imperio. Yo soy el documentalista y esto fue 10 cosas que no sabías sobre los aztecas.